Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Hechos Ecuador, es la noticia. Mira quién tengo aquí. La asambleísta más guapa del Ecuador. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Un abrazo, Sofi. Gracias por estar y gracias por aceptar esta invitación. Luchito desde Guayaquil la quiere saludar. Buenas noches, distinguida amiga del alma de acá de Guayaquil. Estamos una vez más por esta vía que nos une, pero algún día nos daremos un abrazo fuerte como siempre. Muy buenas noches. Buenas noches, querido Richard y querido Luis. Qué gusto verlos como siempre. Además veo que están súper elegantes por la fiesta. Es que dependiendo por la noche que se ha iluminado. Así los veo súper elegantes hoy día, muy guapos, se los ve muy bien. Un gusto para mí estar en Hechos Ecuador. Igualmente. Para nosotros también, es un gusto tenerla. Sofi, ¿qué está pasando en la asamblea? Cuéntenos, háganos un resumen de qué es lo que está pasando, porque vemos tires, hay, no hay, la ley, la famosa ley de subhumanitaria, no pasa nada, por ahí la están reformando ciertos artículos. ¿Qué está pasando en la asamblea? ¿Será que va a volver a la misma asamblea anterior? Estamos, Richard, estamos realmente preocupados. Estamos teniendo muchos exhortos en la Asamblea Nacional que son el mecanismo que le queda a los asambleístas para de alguna manera hacerse escuchar en el legislativo, en el ejecutivo, para que tome acción. Hoy día, un asambleísta de nuestra bancada pedía un exhorto al ejecutivo de que tomen acción sobre lo que está pasando en Chunchi, en Chimborazo, porque están teniendo continuos deslaves, problemas de inundaciones, y hay un ejecutivo que no está mirando lo que está pasando en nuestras provincias, en nuestras poblaciones. O sea, tenemos que llegar hasta esos niveles de inclusive exhortar desde la Asamblea Nacional que hayan acciones. Pero no ha sido el único exhorto. Han habido exhortos a la ministra de Salud que por favor en primer lugar comparezca a la comisión correspondiente, la Comisión de Salud, que por favor informe lo que está pasando con respecto al tema de las vacunas, de las medicinas en los hospitales de nuestro país, que informe el tema de cómo va la vacunación, porque la ministra no va a la comisión que es convocada. Entonces, es un mecanismo que le queda a los asambleístas porque, por supuesto, están preocupados por lo que pasa en el país. Han habido exhortos al ministro de Gobierno, al Gobierno Nacional, de que tome acciones con respecto al tema de la seguridad nacional, que la inseguridad sigue campeando en el país. Seguimos con delincuencia, seguimos con sicariato, es decir, cada día da miedo salir a tu país y recorrer las calles de tus ciudades. Entonces, ¿qué le queda a los asambleístas? Exhortar. ¿Pero qué es un exhorto? Es un pedido nada más, ¿verdad? Es un pedido. Entonces, sí nos preocupa ese camino que está recorriendo la Asamblea Nacional, que por el momento es de exhortos. Y por otro lado, también nos preocupan algunas votaciones que han ocurrido en este mes, quizás ya creo que cumplimos 2 meses. Empezamos el 24 de mayo, el 14 de mayo nos posicionamos. Por ejemplo, hoy día teníamos una votación muy importante, que era debatir en el Pleno de la Asamblea Nacional que se ponga en el orden del día, pedirle al ministro, recién imagínense, solo era poner en el orden del día, debatir la comparecencia del ministro de Gobierno para que el ministro de Gobierno informe sobre este envío de armamento para reprimir al pueblo boliviano por parte del presidente Lenín Moreno. Entonces es importante pues que el ministro actual de otro gobierno, el gobierno del señor Lasso, venga a la Asamblea Nacional y nos informe bajo qué convenio, bajo qué paraguas legal el señor Moreno, el expresidente, mandó pertrechos, mandó gases lacrimógenos, mandó balas, balines, me parece, a Bolivia, que sirvió para reprimir y para apoyar un golpe de Estado, el golpe de Estado que da la ex presidenta Áñez, porque ella dio un golpe de Estado. Entonces, eso fue en noviembre del 2019. ¿Qué pasa? Que una votación en donde queremos que venga el ministro de Gobierno no fue apoyada.
no fue apoyada. ¿Por qué el temor de la bancada de Creo, en primer lugar? ¿Por qué el temor de que venga a informar lo que pasó en otro gobierno? Recuerden que, primero, no hay ningún convenio que avalice que Ecuador o que algún país mande pertrechos militares a otro país, y peor, para reprimir a su propia población. Eso no hay, es un delito de lesa humanidad, porque recuerden ustedes que en Bolivia ocurrieron 2 masacres, la masacre de Sencata y Sacaba, ¿no verdad?, donde 35 personas fallecieron. Entonces nosotros, el gobierno de Moreno, ha sido parte de esto. Es un delito de lesa humanidad. Y Creo se opone a que venga el ministro y que nos explique. Imagínense esto. Y lo más realmente increíble, que por ahí he visto comentarios de que estamos atacando a la bancada de Pachacutic. No es así, pero sí les pedimos una explicación. ¿Cómo es posible que el movimiento indígena del Ecuador, Pachacutic, el que representa, no es el único movimiento, hay otros, hay la FEI, está la FENOCIN, hay otros movimientos también, pero Pachacutic tiene una representación importante y en este momento preside la Asamblea Nacional? ¿Cómo es posible que Pachacutic también se abstenga de que comparezca el ministro de gobierno o la autoridad que delegue el ministro de gobierno, el viceministro? Porque conocemos que el ministro de gobierno está pasando por un problema de salud y por supuesto respetamos muchísimo eso, pero que venga la autoridad delegada a que le informe a la Asamblea Nacional qué pasó, bajo qué convenio se envió, cuándo se envió, por qué se envió, si nosotros también estábamos en una grave crisis económica y se mandan estos pertrechos militares a otro país. Entonces, aquí podría haber un delito de peculado, querido Richard, pero eso se niega a investigar. Entonces, realmente es preocupante lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Hay otra votación, por ejemplo, la votación del CIADI, que ustedes le dieron mucha cobertura. En una primera votación, Pachacutic, movimiento de izquierda, que ha sufrido en carne propia, por ejemplo, lo que pasó en el caso Chevron, que también en un arbitraje internacional se perjudica al Ecuador después de que Chevron había contaminado la Amazonía ecuatoriana, que han vivido sus hermanos indígenas amazónicos en carne propia. No querían dar paso a la discusión del tema CIADI en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, en un segundo momento ya apoyan, pero porque hay una presión social, hay una presión en redes sociales, en medios de comunicación que dicen esto no es posible. Entonces, no hay un ataque, nosotros respetamos como el que más a los que en este momento están dirigiendo la Asamblea Nacional, pero sí pedimos coherencia con los compromisos que tomaron en sus campañas y nos preocupa estas votaciones. Entonces, es un poco lo que está pasando en la Asamblea Nacional. También otra de las preocupaciones ha sido el tema del Contralor, Richard. Tenemos un Contralor que ha sido encargado, desde un Contralor encargado que está en la cárcel, y ahí hay un tema que no se termina de dilucidar de cómo, de cuándo se inicia el proceso para elegir a otro Contralor, porque tenemos un Consejo de Participación Ciudadana atado, que lo dejó atado de mano el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, el señor Trujillo, el señor difunto Trujillo, que dejó atado de manos al Consejo de Participación Ciudadana, so pena de destitución si tocan al Contralor. Y entonces ahora las fuerzas políticas le dicen, elija, pero ¿cómo? Si están atados de mano. Y por otro lado, tenemos esto que está ocurriendo, que el Contralor que está en la cárcel, el señor Pablo Celi, que en este momento hay un proceso de fiscalización en su contra por los obvios actos de corrupción cometidos, resulta que él ha nombrado al actual Contralor. Entonces, es lo que estamos viviendo en la Asamblea Nacional. Por supuesto, cada comisión está sesionando, pero sí estamos preocupados. No nos podemos convertir en la asamblea del 4%, no nos podemos convertir en la asamblea del exhorto nada más. No, necesitamos tener leyes concretas, necesitamos fiscalizar, necesitamos tomar acciones. Y ahí, bueno, hay una buena noticia, que el día de hoy nuestra compañera Victoria de Sintonio, la semana pasada, había propuesto ya una reforma a la ley humanitaria. Recuerden que nosotros nos comprometimos en campaña revisar en profundidad esa ley. Nuestra compañera Victoria de Sintonio ha presentado una reforma a la ley humanitaria. También otros asambleístas lo han hecho y ya ha sido calificada por el CAL. Entonces, esto nos permite realmente ya tomar acción. Pero por el momento sí tenemos una preocupación con respecto a ciertas votaciones importantes que hubiéramos esperado otra forma de votación del mismo partido de gobierno. No entendemos por qué la negativa a que venga una autoridad a explicarle, ¿no?, a la primera
a la primera, a la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y lo que significa la representación de la Asamblea Nacional, a que venga a explicar lo que sucedió con estos préstamos de pertrechos militares a Bolivia por parte del señor Lenín Moreno en noviembre, lo que significa que fue parte de 2 matanzas en Bolivia, y eso es un tema muy, muy grave que incluso nuestro compañero Fausto Jarrín ya denunció en la Fiscalía. ¿Cuál es la oposición? ¿Por qué no quieren debatir este tema? Son parte de las cosas que están pasando en la Asamblea, querido Richard y querido Luis. Pero lo que más preocupa, Sofi, es que el señor Moreno, responsable de todo, porque él es el papá de los que están allí, pues de los ministros que cometieron corrupción y todas esas cosas, no ha pasado nada. La señora fiscal con el tema de las INA todavía apenas tiene el 50%, no sé cuántos años más tendremos que esperar para poder descubrir qué fue lo que pasó. Dice que hay indicios de responsabilidad, pero nadie sabe qué tipo de responsabilidad. Moreno está a punto de irse. Hubo una comisión de la verdad que dijo que se le prohibiera la salida del país. No es la Asamblea la que tiene que poner la salida, la prohibición de salida del país del expresidente Moreno o del expresidente traidor Moreno, entre comillas, porque cometió tantos delitos. El primer delito fue haber traicionado a su pueblo. Él estafó al Ecuador al proponer algo y hacer otra cosa. Eso se llama estafa en términos delictivos. ¿Qué va a pasar con él, Sofi? Usted fue perseguida por el señor Moreno, fue exiliada, hubo una asamblea que la destituyó sin pruebas, luego la fiscal le dijo que no, que usted no era responsable de nada. ¿Y en qué quedó todo eso? Sí, aquí también recordamos otro hecho importante que ocurrió la semana pasada, que fue que la comisión correspondiente, la comisión que fue nombrada para analizar el informe que presentó el expresidente Moreno de manera tardía, lo tenía que presentar, ustedes recuerdan, el 24 de mayo, no hubo informe del expresidente y manda unos días después ya un informe, me parece que 4 días después ya manda el informe. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice que se tiene que nombrar una comisión de las comisiones formales de la Asamblea Nacional y que esa comisión deberá presentar un informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, ahí también tenemos otra de las cosas que casi pasa en la Asamblea Nacional. Veíamos las exposiciones de ciertos legisladores que prácticamente decían pues, que el señor Moreno recibió un país tan destruido que lo que pasó en los 4 años realmente no es culpa de él, es culpa del gobierno anterior. Entonces nosotros realmente nos quedábamos sorprendidos después de ver en números, después de ver el análisis que se hizo en la comisión, fue la comisión no es la de régimen económico, es la otra comisión económica que preside justamente una asambleísta de Pachacutic y donde está nuestro compañero Pavel Muñoz, que revisan este informe de Moreno y es realmente bochornoso lo que ellos informan al Pleno de la Asamblea Nacional. Informan que, en primer lugar, el documento que entrega el señor Moreno es un documento mal hecho, sin sustentación de las cifras que daban. Las cifras que daban riñen con las cifras que presentaron los ministros, riñen con las cifras que están por ejemplo, en la página del INE, por ejemplo, en la página del Banco Central. No cuadran las cifras que él presenta con las cifras oficiales de su mismo gobierno. Es decir, es un documento que se burla del país, es un documento que se burla de los asambleístas. Ellos determinan que del 100% que tenía que cumplir el plan de gobierno del señor Moreno, apenas cumplió el 11.5%. El 11.5%. Y entonces, por ejemplo, ahí uno debe pensar, pues este señor tiene que ir a la Comisión de Fiscalización para hacer un juicio político al señor expresidente Moreno. Pero la Constitución de la República no contempla. Quizás ahí hubo un error en la Constitución de Montecristi, que son las cosas que podrían enmendarse en la Constitución de Montecristi. No podemos llamarlo a juicio político como sí lo podemos llamar a los ministros hasta un año después, ¿verdad?, de haber dejado el cargo. No pasa lo mismo con los presidentes y ex vicepresidentes, pero realmente es un informe bochornoso y vergonzoso. Entonces, ¿qué se toma resolución? Después de una presión, yo creo que hasta social, en los medios de comunicación, en las redes sociales, a la Asamblea Nacional, de que no era posible que ese informe no sea aprobado. Entonces, es aprobado el informe y en ese informe se
manda que sea enviado a Fiscalía y a Contraloría. Entonces está en manos de la Fiscalía también que revise un informe que en primer lugar falsea la verdad. En primer lugar falsea la verdad. Es una cosa tan grave para el país. Y esto no puede quedar en la impunidad. Ecuador, Lenín Moreno le tiene que responder a Ecuador. Así como Lenín Moreno le tiene que responder a Bolivia y a la patria grande. Porque de comprobarse que efectivamente el señor Moreno mandó pertrechos militares a Bolivia a interferir en un conflicto interno, a apoyar un golpe de Estado, este es un tema de lesa humanidad que no puede quedar en la impunidad, igual a los delitos de lesa humanidad que se cometieron en octubre del 2019 en el informe que hace, no el defensor del pueblo, hace una comisión de la verdad, como usted decía, Richard, no lo hace el defensor del pueblo, que en este momento ustedes saben que está preso de maneras extrañas, no entendemos bien por qué está preso, quizás es por haber hecho este informe, esta comisión de la verdad, en donde efectivamente recomienda prohibir la salida del país del señor Moreno. Entonces, esta comisión de la verdad, ahí dice pues también que hubieron delitos de lesa humanidad en octubre del 2019 contra nuestros hermanos indígenas. Entonces, todo esto no puede quedar en la impunidad. Moreno tiene que responder al Ecuador y Moreno tiene que responder a Bolivia y Moreno tiene que responder a la patria grande, estimados compañeros. También esto es algo de lo que se ha estado debatiendo, fue un tema que pasó la semana pasada, que es importante mencionar. El informe burdo y falso que envió el expresidente Moreno a la Asamblea Nacional, burlándose del pueblo ecuatoriano una vez más y burlándose de los asambleístas. Correcto. Luchito Flores, Guayaquil es todo suyo. Hola, acá nos entendemos muy bien nosotros. Usted nos está haciendo un recuento de lo que ha pasado en la Asamblea, pero yo quisiera puntualizar. Usted habló de Creo y de Pachacuti, que le sorprende la votación de ellos. La votación que se dio hoy día fue abstención 56 sobre el cambio del orden del día y negativo 23. A favor tenemos 52. O sea, de nosotros que somos 48, sumamos 4 votos más. Pero sí valdría identificarlos, aparte de Creo y Pachacuti. Pienso yo que ahí están los socialcristianos, pienso yo que están los de el BAN, los bandidos, ¿no? Y también debe de quedar claro quiénes son los que realmente no están a favor que se esclarezca las acciones del anterior presidente, porque si es una cosa que lo están haciendo en Bolivia, investigándolo, y aquí no asumamos nosotros un rol como ecuatorianos apoyando una tesis de que salga la verdad a la luz. Algo existe entre este grupo que son los mismos de la línea política de la asamblea anterior, porque todo lo que produce UNES o la Revolución Ciudadana pidiendo cambio del orden del día siempre se oponen. ¿Cómo entender que dicen que eran nuevos y que iban a hacer un trabajo para el pueblo ecuatoriano? Bueno, ahí eso es justamente lo que nosotros decimos que nos preocupa, ¿no? Está en este momento en la Asamblea Nacional, dirigiendo la Asamblea Nacional el movimiento Pachacuti, y eso es un movimiento de izquierda, y entonces uno espera coherencia con esos postulados. Son los postulados del movimiento indígena más grande del país, como decía yo, no es el único, pero es el movimiento más grande del país, tiene una bancada importante, como de 25 asambleístas, y entonces planteamos un tema como el CIADI y en una primera votación votan en contra. No, el CIADI para el país es un tema muy crítico, significa aceptar un tratado internacional que significa conculcar nuestra soberanía en términos económicos. Ya hemos perdido recuerden que el caso Perenco, el CIADI está fallando a favor de Perenco y en contra del Ecuador, pero son muchos casos en donde el CIADI normalmente falla a favor de las transnacionales. Además, la Constitución es muy, muy clara de que todo tratado tiene que ser validado por la Asamblea Nacional. Validado por la Asamblea Nacional, refrendado por la Asamblea Nacional, debatido en la Asamblea Nacional. Y eso
no está pasando y la Asamblea, la Corte Constitucional ha dicho que no es necesario que pase por la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional no quiere opinar al respecto. Recién ese tema lo vamos a tratar el jueves prácticamente cuando ya casi es extemporáneo, porque hay 10 días que da la Constitución para que la Asamblea se pronuncie. Si no se pronuncia, entraría por el Ministerio de la Ley, ¿verdad? Porque no se pronunció. Entonces, miren, el jueves lo están poniendo cuando es un tema tan importante. Uno esperaría que una posición ideológica más coherente de la bancada que en este momento dirige la Asamblea Nacional. Nos preocupa, nos preocupa. ¿Por qué está pasando esto? Es algo que habría que preguntarle a ellos. Efectivamente, quiero decirles que hay algunos asambleístas de Pachacuti que votaron a favor de que se analice el tema de Bolivia en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo una descoordinación? ¿Por qué cambiaron de parecer? Nosotros habíamos conversado, por supuesto que sí, con la bancada de Pachacuti, con todas las bancadas, pero debemos entender que las bancadas más progresistas, que saben lo que vivimos en octubre del 2019 y que por supuesto no pueden estar de acuerdo con lo que ocurrió en Bolivia en noviembre del 2019, donde hubieron 35 muertos indígenas, ciudadanos bolivianos muertos indígenas, casi 800 heridos, ellos no podrían estar de acuerdo con eso. Entonces sorprende 60 personas que perdieron un ojo, 60 personas que perdieron un ojo. Casi muy parecido a lo que vivió Ecuador un mes antes. Entonces, a uno le sorprende esa votación. Quisiéramos que esto no se trata de que coincidamos en una votación. Yo creo que aquí hay mucha manipulación. De que coincidamos en una votación, UNES y Pachacuti, es que ya estamos en contra del régimen. Nosotros hemos dicho muy claramente que daremos toda la gobernabilidad del caso, pero sí estamos muy preocupados que a más de un mes de ya posicionado el presidente Lasso, todavía no está clara la política económica, por ejemplo. No se escucha a los agricultores. Recién tuvo que haber un paro nacional prácticamente, se levantó hasta Sucumbíos y Orellana, los agricultores ya desesperados. Ustedes imagínense, ya para llegar a un nivel de un paro, es que los compañeros agricultores, los compañeros campesinos ya no encuentran nada más que hacer. Nadie quiere salir a un paro porque además sabe que arriesga hasta su vida. Entonces, tienen que llegar a estas condiciones para ser escuchados. Cuando había un compromiso clarísimo del presidente Lasso de que cuando él asumiera la presidencia iba a pagar a $35 el quintal de arroz. Tenemos 45 días, más de 45 días y todavía no se cumple ese compromiso de campaña. Como no se cumple el compromiso de campaña del crédito a 30 años al 1%. Entonces, obviamente nosotros apoyaremos, dijimos, respetamos lo que el pueblo ecuatoriano ha decidido y en ese mismo sentido también tenemos que exigir que se cumplan las propuestas de campaña. Quisiéramos que haya un cambio, estimado Luis. Ahora efectivamente se sumaron 4 votos a la votación de la bancada UNES. Nosotros vamos a seguir insistiendo, porque esto tampoco no es de una sola vez. Aquí la lucha continúa. Entonces vamos a seguir insistiendo y esperamos que las próximas veces pues haya una votación más solidaria con lo que vivió el pueblo boliviano en las matanzas en noviembre del 2019 y en particular en la matanza de Sencata y Sacaba, en donde, como usted ha dicho, fallecieron 35 personas, 60 personas que perdieron los ojos, 800 heridos. ¿Cuántos exiliados también? Recuerden que ni siquiera les daban permiso para salir a Argentina a autoridades del gobierno de Evo Morales. Yo creo que ha sido totalmente comprobado el golpe de Estado. Entonces fuimos parte de ese golpe de Estado. Yo espero que el movimiento Pachacutic tenga posiciones más solidarias con los hermanos indígenas bolivianos. Sofi, el informe de Lenin, si él no está sustentado, no coinciden las cifras con las otras instituciones, es una idea de un auditor que si las cifras fueron tomadas de los informes de los diferentes ministerios, yo me iría a los ministerios a analizar los informes de ellos, porque también ahí nacen lo que no es real del informe de Lenín Moreno. Yo quisiera consultarle, Sofía, hoy día hubo una reunión en Carondelet, donde estuvo el denunciólogo Villavicencio con el presidente de la República. Y el señor denunciólogo Villavicencio sale en Carondelet a decir que va a haber una consulta popular. Y él da los temas de la consulta popular que se da. ¿Qué será? ¿Que no tenemos presidente de la Asamblea?
¿Desde cuándo estamos haciendo este tipo de acciones que cada legislador puede visitar cualquier tipo de ministerio? Creo que algo está mal ahí en cuanto a la concepción de ser un asambleísta. Para eso existen sus dignidades que ellos mismos nombraron, que es la presidenta de la asamblea, que es la que debería pisar Carondelet para tomar algún tipo de conversación institucional, pero no un asambleísta. Y recordemos que este asambleísta fue designado, en la conversación que hubo entre Nebot, Correa y Lazo para que él sea el vicepresidente de la asamblea. Entonces coincidimos, creo yo, de que Villavicencio siempre estuvo cogido de la mano con Lazo. ¿Cómo ves tú esta, principalmente que él salga a ser vocero de la asamblea? Bueno, el señor asambleísta Villavicencio definitivamente no es vocero de la Asamblea Nacional. A mí me preocupa mucho lo que salió a decir, ¿no? Más bien siento que es como vocero, se volvió vocero del presidente de la República. Y eso me parece ahí que la Secretaría de Comunicación pues no debería permitir esto, ¿no? Él salió a dar una noticia, una consulta popular va porque va, ¿no? Y el contenido de esta consulta popular realmente es lo más preocupante y lo que tiene que poner en alerta al pueblo ecuatoriano. Recuerden que también lo mismo nos dijeron con Lenín Moreno, que vamos a una consulta popular. Es la misma, se parece mucho, ¿no? O vamos a otra consulta popular. Ya tuvimos una consulta popular que no tuvo dictamen previo de la Corte Constitucional. Quizás ahora, como la Corte Constitucional sí tiene un nivel de coordinación con el actual gobierno, quizás ahora sí tenga dictamen favorable de la supuesta consulta. Pero sí es preocupante que se parezcan mucho las historias. Entonces ahora vamos a otra consulta popular, si ya vivimos una consulta popular que destruyó el país, que permitió sin lugar a duda la corrupción, o no estamos viendo lo que ha pasado en el caso del Contralor Celi, corrupción por todos lados, evasión de glosas para que él se vuelva rico y su círculo se vuelva rico, investigado por los Estados Unidos. Es una investigación que parte por los Estados Unidos y por eso está preso el Contralor Celi. Entonces fue una nefasta consulta popular que destruyó el Ecuador, que desinstitucionalizó el país y ahora nos plantean otra consulta popular. ¿Qué dicen? Que hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué quieren eliminar, ecuatorianos? Por favor, escuchemos mucho con atención esto. Quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana porque quieren que las autoridades de control se elijan en la Asamblea Nacional. Quieren que otra vez volvamos al país del reparto, en donde la Asamblea Nacional elegía a las autoridades para como el viejo Congreso Nacional. Eso es lo que quieren. No quieren un concurso de mérito y oposición como es ahora, que tienes que presentar tu currículum al público, a todo el Ecuador, y el ecuatoriano que diga, no, tú no debes estar en ese lugar, puede haber una impugnación. Eso es lo que existe ahora. Eso es el Consejo de Participación Ciudadana. Y los señores que están allí, no olviden que fueron electos por el pueblo ecuatoriano. Ya no es como antes. Recuerdan que ahora ellos, el pueblo ecuatoriano votó por ellos. Entonces, a mí sí me parece que es grave lo que está planteando en esta nueva consulta popular. Y miren, son tan hábiles que ponen un tema de interés de los hermanos indígenas. El tema de las concesiones de agua en donde hay proyectos mineros, como para que voten todos sí, ¿verdad? Porque ese tema, como es un tema que les preocupa a nuestros hermanos indígenas, a las provincias donde hay mayor población indígena, pongamos un tema para que voten sí y de una vez nos voten sí los otros temas que son de nuestro interés. Bicameralidad, un tema que ni siquiera ha sido debatido, que la asamblea se vuelva bicameral, es un tema que pasa en otros países del primer mundo, pero no necesariamente lo necesitamos acá. Vamos a un debate primero, analicémoslo en la Asamblea Nacional. Y obviamente lo que más les importa es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana para que el Contralor ya no sea elegido allá, sino sea elegido aquí en la Asamblea Nacional y nos repartamos las instituciones de control, las superintendencias, ¿verdad? Eso es lo que quieren ecuatorianos, por favor, a estar muy alertas. No otra consulta popular, igual que la del señor Moreno, que destruyó la patria y significó corrupción para el país.
Las dos cámaras que está pidiendo ahora en la consulta, ojo, ecuatoriano, la una cámara es elegida por voto popular, pero la segunda cámara son los representantes que van a ir ahí. El representante de la Cámara de Quito de Comercio, el representante de la Cámara de la Ganadería, el representante, solo los representantes estarán ahí. Tú resuelves en la primera cámara, pero te la niegan en la segunda cámara, que son los representantes. ¿Quiénes son los representantes? ¿Tú eres representante ecuatoriano? No, no es cierto. Solamente los jerarcas, los perfumados, los pelucones, patricios, los patricios. Los de buena Hay que tener claro eso, Richard. Sí, y bien la aclaratoria. Pero definitivamente, ¿qué están haciendo para evitar aquello? Bueno, ahí nos vamos al otro lado, ¿no? La necesidad de organizarse, de seguir organizándose. Ustedes saben, nosotros lo hemos dicho con mucha claridad, con mucha transparencia. Y es importante decir así las cosas como son, con mucha valentía. Nosotros perdimos las elecciones. Perdimos las elecciones. Perdimos las elecciones, el presidente Correa dice, por errores internos. Y sí, puede ser que hayan sido muchos errores internos, pero también son 4 años de una terrible persecución política y un terrible linchamiento político, mintiéndole al Ecuador. Y además tuvimos una campaña llena de mentiras, eso no lo podemos olvidar, que vamos a hacer Venezuela, que vamos a hacer Venezuela, que vamos a desdolarizar. Recuerden eso, llenándole al ecuatoriano de miedo, de que no vamos a poder salir adelante. Y miren, tenemos 45 días y no pasa nada, no hay decisiones importantes. Lo único que hemos escuchado es que se quieren privatizar las empresas públicas que ahora son eficientes y la Revolución Ciudadana las dejó dando utilidades al pueblo ecuatoriano. Y por ejemplo, eso no se quiere preguntar. Pregúntenle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con privatizar o vender Coca-Cola Sinclair, si está de acuerdo con vender las empresas eléctricas del país, si está de acuerdo con vender su refinería. Eso preguntémosle. Eso es importante antes de que tome la decisión de hacerlo sin que pase, incluso vulnerando la Constitución de la República, o si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo en vender el Banco del Pacífico. Eso no quieren preguntar, ¿verdad? Entonces, primero hay que organizarse. Y nosotros estamos yendo, como ustedes seguramente saben, Luis y Richard, a una convención. Estamos yendo a la convención en agosto, que justamente va a ser en Manabí. No podía ser de otra manera, porque Manabí es un bastión de la Revolución Ciudadana. Nos dio un espaldarazo muy importante, a pesar de esas mentiras, porque el pueblo sigue viendo. A 2 meses de tomar posesión de los asambleístas, pueden ir a ver cada una de nuestras votaciones. La coherencia con la que hemos votado, defendiendo siempre al pueblo ecuatoriano. Siempre vamos a estar del lado de los más necesitados, de los profesores, de los maestros, de los agricultores, de nuestra gente sencilla. Entonces, ¿cómo no podía ser en Manabí después del apoyo que nos dio Manabí a la Revolución Ciudadana, a nuestro binomio UNES, Andrés Arauz y Carlos Rabascal? Entonces, la convención que va a ser en agosto, que va a ser en Montecristi, vamos a estar ahí organizándonos, y ahí es importante también decir que algunas de las cosas que están escuchándose, ¿verdad? Se está escuchando que estamos tomando registro y que ya estamos afiliando. Las personas que vayan a la convención, es una convención que por temas de seguridad, ustedes recuerden que ya incluso está la nueva variante del COVID, la variante Delta, no puede ser muy grande presencialmente. Entonces, tenemos un lugar donde va a haber una cabida de unas 300 personas con distancia, pero el resto de nuestra militancia puede estar por Zoom. Pueden participar, queremos que participen. Es importante que el primer movimiento, el movimiento más grande del Ecuador, no puede ser solamente 300 personas. Tenemos que estar todos los que podamos conectados por Zoom, siendo parte de la convención. Eso es muy importante. Es obligatorio en este momento llenar el documento de ser adherente permanente. No es necesario. No significa que te vas a quedar por fuera. Al contrario, después de esa convención vendrá un proceso ya de afiliación a las listas 5. Ahí vamos a debatir el nuevo ideario de las listas 5. Vamos a debatir un código de ética para que no pase lo que pasó, por ejemplo, con el asambleísta que llegó. Ustedes saben que hay un asambleísta que ya desertó. Éramos 49, llegamos 49, ahorita estamos 48.
por cierto, muy fuertemente consolidados, 48 compañeros. Ese compañero salió, pero ¿qué pasa con eso? Tiene que haber un código de ética. Entonces, eso también lo vamos a debatir y vamos a debatir una serie de temas importantes que obviamente también estaremos por Zoom, pero una parte será transmitida, pero otra tenemos que debatirlo también a lo interno. Esto nos va a permitir fortalecernos en provincia y prepararnos para esa consulta popular, porque por supuesto que vamos a estar allí poniendo la contraposición. ¿Queremos otra consulta popular? Primero terminemos la vacunación, primero díganos cuáles son las medidas económicas para sacar al pueblo adelante, para salir de la crisis. No queremos medidas económicas que nos digan, les vamos a poner un impuesto para que los más ricos sean más ricos, mientras el pueblo y las grandes mayorías somos más pobres. Esa no es una ley que esperamos, una ley urgente económica que esperamos. Esperamos una ley urgente que realmente genere más trabajo para el pueblo ecuatoriano que está realmente desesperado. Se escucha que otra vez van a venir medidas para volver a estar en casa por el tema de la variante Delta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces nos han dicho solo 45 días. No solo son 45 días en primer lugar. Recuerden que las elecciones terminaron el 11 de abril. Desde el 11 de abril sabemos que ya hay un nuevo gobierno. A 45 días el presidente Correa ya tenía más del 50% de sus compromisos de campaña cumplidos. Entonces, estas son las cosas que estamos haciendo. Vamos a una convención en agosto en Montecristi y esperamos que toda nuestra militancia participe. No se preocupen, no podemos hacer un evento mucho más grande por temas de el COVID. Seguridad. Recuerden que nuestras convenciones, Richard, recuerdan una convención que hubo incluso en el Estadio Aucas. O sea, esas eran las convenciones de la Revolución Ciudadana, pero en este momento, por temas de pandemia, no lo podemos hacer, pero sí podemos estar conectados por estos medios. Por Zoom vamos a estar y los invitamos a todos a que estén pendientes. Y obviamente ahí también seguramente vamos a elegir presidente del movimiento y eso nos permita también refrescar filas para seguir luchando por el pueblo ecuatoriano, prepararnos también para las seccionales y prepararnos para dar esta lucha y esta famosa consulta que realmente yo sí creo que es distraer la atención de lo importante, la crisis económica y sanitaria que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Me alegra lo del código de ética, perdón Lucho que te interrumpa, me alegra lo del código de ética. Lo del código de ética, si hubiese existido, no hubiese pasado eso con Moreno. Porque yo creo que no debe de ser solamente el código de ética para el electo a la asamblea, a la concejalía, a la prefectura. Debe de ser desde el presidente electo hasta cualquier cargo de elección popular. El objetivo es que si llega a desertar, debe de ser destituido inmediatamente. Si eso hubiese pasado en el país, Moreno al momento en que alza el dedo para señalar a Jorge, hubiese sido destituido fácilmente. Y se fue. Adiós. Adiós Moreno. Y probablemente hubiese asumido la responsabilidad del país. Jorge, el problema del Ecuador, mi querida Sofía, es que hay inconsistencias en la parte ideológica. Hay mucha gente que no está preparada, como por ejemplo usted que está preparada para asumir la responsabilidad con la que le dio el pueblo en la elección. Pero hay gente que llega porque se tomó la foto con Sofía o porque se tomó la foto con Rafael o porque se tomó la foto con algún líder nacional. Y eso es gravísimo, porque si no hay consistencia ideológica podríamos caer en el mismo error que se ha venido cayendo. Los de la 35 no salieron ningunos electos. Y esta vez no salieron electos. Simple y llanamente, querida Sofía, porque esta gente cayó en ese error. Lucho, algo me decía. Sí, es que estaba un eco que te estaba, y como que se te fue la imagen. Algo ahí, una mano negra. Parece que usted tiene en alto el volumen. Yo no, yo estoy bajo. Pero es algo que pasó por ahí. Inclusive le congelaron la imagen. Parece que no lo quieren a usted, Richard. Eso es lo que yo creo. Entonces, Sofía, ese código de ética debe de ser socializado. Pero por supuesto, es uno de los temas que vamos a ir debatiendo en asambleas provinciales y en asambleas distritales. Entonces, la convención no es un solo día.
La convención es un proceso que ya empezó. Entonces, hemos empezado, ya hay una comisión de organización, está la compañera Marcela Guiñaga, el compañero Virgilio Hernández y el compañero Leonardo Orlando, prefecto de Manabí. Ellos están coordinando la organización de la convención. Entonces, ya ellos están diciéndole a todas las provincias, a ver, vamos a convocar a la militancia y estos son los documentos que hay que debatir. Entonces, ese debate que se está dando, que ha iniciado, recién estamos iniciando, que está iniciándose en las provincias y en los distritos, va a ir subiendo a nivel hasta llegar al día de Montecristi en agosto, en donde se traen todos los insumos de los debates a nivel nacional. Eso es lo importante. Lo importante es que ya empezamos a debatir. Ahorita, justamente hace unos minutos antes de ingresar, me llegaron los documentos ya para iniciar este proceso y compartirlo con esa militancia. Entonces, ¿qué quiero decir? A todos los que nos escuchan y que son militantes de la Revolución Ciudadana, si no han firmado el papel de adhesión para ser adherentes permanentes, no se preocupen, no se preocupen, no es que se van a quedar fuera. De ahí, después de la convención en agosto en Montecristi, inicia un proceso ya normal de afiliación fuerte y masivo. ¿Quiénes tienen que estar inscritos? Obviamente los 300 que van, eso es obligación, eso los pide el Consejo Nacional Electoral. Pero 300 es una cantidad realmente muy pequeñita, pero no podemos hacer más por temas de seguridad. Entonces, y de ahí sí, todos podemos estar conectados por Zoom con tranquilidad desde nuestra casa, viendo el debate y siendo parte del debate de esa hermosa convención. Todos están invitados, querido Richard. Eso para nuestros militantes, permíteme darles a través pues, de tu medio digital este mensaje. Todos estamos convocados. Todos estamos convocados. Correcto. Sé que ha sido un día muy cansado para usted. Ha tenido 2 sesiones. Me acaban de indicar 2 sesiones. No, o sea, las sesiones en 2 partes. Plenos. Sí, 2 plenos. 2 plenos. Y eso yo entiendo. Es más, se te nota el cansancio pese a lo fresco de tu carita, querida Sofi, ¿no? Así es que te abrazo y te dejo con palabras finales. No sin antes, algo que se me está quedando, es el tema lo interno. Yo creo que hay que refrescar esa situación que se está dando en las redes, que hay un audio de la señora Pierina Correa, que hay división. Yo creo que hay que llamar a una gran reflexión de unidad. ¿Cuál es tu concepto sobre este tema, Sofi? Totalmente de acuerdo contigo, Richard, y por eso yo quería dejar este mensaje, aprovechando pues que muchos militantes de la Revolución Ciudadana, militantes de UNES, ven el programa, de hacer un llamado. Aquí, en realidad, nosotros queremos una convención amplia. No es un día, es un proceso que ya estamos iniciando en cada una de las provincias, en cada uno de los distritos. Mi distrito, como ustedes saben, fui electa por el Distrito 1, empieza este sábado convocando a todos los grupos dirigentes, muy bien, convocando, Luchito también es del Distrito 1, convocando a todos los dirigentes del Distrito 1, no solamente los dirigentes de Sofía Espín, eso sería excluyente, por favor, no solamente los dirigentes de Roberto Cuero, no, todos los dirigentes, todos los grupos, y por favor, si hay un grupo que no lo llamamos, llámenos a nosotros. Sofi, queremos estar en estos debates. Entonces los debates van subiendo de nivel. Primero un grupo para un debate previo, luego un debate ya, la asamblea distrital, luego esos insumos van ya a la convención nacional en agosto en Montecristi, y así en todas las provincias. Esto es muy, muy importante. Que hay un grupo que dice, sí, yo soy afín a la Revolución Ciudadana, pero no quiero ser parte, pero quiero escuchar, estar ahí, participar. Son bienvenidos. Son amigos de la Revolución Ciudadana, son amigos de UNES, son amigos de este proceso. Por supuesto que pueden hacer un acompañamiento, sin dividir, por supuesto, eso no tiene ningún sentido. No es amigo si viene a dividir o viene pues a destruir lo que queremos ayudar a consolidar y construir. Para la lucha tenemos que estar organizados, para la lucha tenemos que tener un nivel de unidad en la diversidad. Eso es muy importante, porque a veces pensamos que unidad significa que todos pensemos iguales. No, la unidad se construye justamente con ese pensamiento diverso y con ese respeto de ese pensamiento diverso que diría Richard. Si yo quiero que piensen igualito que a mí, no tiene sentido.
No, la idea es respetar como tú piensas y seguir construyendo en colectivo. Y eso es lo que queremos. Entonces, los grupos que dicen, yo no me quiero afiliar, no quiero ser de la lista 5, pero sí soy parte y soy de la izquierda y quiero estar allí, son bienvenidos también a estar como invitados en esta convención, querido Richard. Y ese mensaje permíteme mandarle a todos nuestros compañeros militantes de la Revolución Ciudadana. Nadie va a ser dejado de lado, están todos invitados. Y nada, mandarles un mensaje de esperanza. Seguimos en la lucha y para seguir en la lucha los necesitamos a ustedes también, organizados y defendiendo al pueblo en los medios, en las redes sociales, y cuando sea necesario, yo comprendo, por ejemplo, a los agricultores que tuvieron que salir a decir, por favor, no destruyan a nuestra familia, no destruyan nuestro trabajo, necesitamos que se respete el valor de sustentación de $35 la paca de arroz, necesitamos que no venga por la frontera arroz de otros países, ¿verdad? Vulnerando el trabajo de nuestros agricultores, necesitamos semilla, obviamente, pues ya para ellos salir ya es porque las condiciones no daban más. Un abrazo solidario para todos ellos, esos agricultores, campesinos. Yo vengo de una familia campesina, agricultora, también arrocera, y sé cómo se sufre. Entonces, para ellos un mensaje de solidaridad. Tenemos que estar unidos y organizados, y por eso es importante ir hacia esa convención con alegría y con felicidad, a debatir casa adentro, a debatir casa adentro. No sirve de nada que nuestros opositores se enteren de nuestras diferencias, a debatir casa adentro, queridos compañeros. Qué lindo. Gracias, Sofi. Usted viene de Arroceros. Lucho, no sé, viene ¿de dónde viene Lucho usted? De Bananeros. No, yo solamente del plato en la mesa. Que es la más difícil. Es la más difícil. Acá en Chone yo vengo de los Comejupa. ¿Usted sí sabe qué es la upa? No, me la ganó. Comejupa es la cabeza del chancho. La cabeza del chancho hornada. Así le dicen en San Pablo, un recinto de Chone. Comejupa, o sea, ese es Comejupa. ¿Qué es Comejupa? Come cabeza de chancho hornada. Oh. Así es que Cuando cuando usted vuelva a venir, nos vamos a la cabeza de chancho a comer. Debe ser muy rico, supongo, a San Pablo. Como todo lo, pero claro, la comida manadita debe ser maní, maduro, la sopa de maní ahí, increíble, ¿no? Así es que le tomo la palabra. Así es que está invitada. Eso, te debe el ceviche también. Anda anotando, Sofía, porque vea, te va diciendo y siempre después... que venga, ella tiene la casa abierta en Chone. No es como en Guayaquil, que unos amigos le digo, voy a ir, me dice, no venga que hay COVID, me dice. Mejor te recomiendo hasta la grabación, para por si acaso. Sofía, te abrazo, gracias por estar. Un abrazo para ustedes, buenas noches. A seguir adelante. Cuídate, que Dios te bendiga, Sofía. Gracias. Linda nuestra Sofi, nuestra querida asambleísta Lucho. Increíble entrevista, maravillosa entrevista que hemos tenido. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Hechos Ecuador, es la noticia.